Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a tener la charla de Industria 4.0 a cargo de un especialista de Bosch, que es el ingeniero mecánico con maestría además en especialidad por la Universidad de Aachen. Acompaña Thorsten Kjöner, la pronunciación más o menos cualquiera. Thorsten en este momento se desempeña como gerente de ventas de Regrot, acá en Perú, pero justo está asumiendo la división de Regrot en Colombia. Está asumiendo esa responsabilidad y además también la responsabilidad regional de didáctica Bosch para el ejemplo comprende Chorri. Entonces, dejo con ustedes al ingeniero Thorsten Kjöner. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, Daniel. Gracias por los halagos también. Voy a tener que esforzarme en la presentación, ingeniero. Bueno, algo haremos. Bueno, sí, efectivamente, yo vengo representando a la empresa Bosch Rexroth, SAC, que ya es la sucursal directa de nuestra central en Alemania, aquí en el Perú. Pertenecemos al grupo Bosch, pero siempre consideramos que somos especiales dentro del grupo Bosch porque somos, creo yo, la única empresa que se dedica a desarrollos en relación a la industria. Es decir, nosotros contribuimos a que en todas las plantas de Bosch y en otras empresas también a nivel mundial los procesos productivos sean cada vez más eficientes y optimizados. De repente ustedes ya nos conozcan porque tienen equipados laboratorios de hidráulica aquí en TechSoup. Me complace anunciarles también que pronto tendrán aquí el laboratorio de automatización, específicamente hablando del concepto de Industria 4.0, también de la mano con nosotros. Así que es muy importante y para mí es un honor que una institución como TechSoup confíe ya desde hace muchos años en nosotros y esperamos también poder retribuir esa confianza en los siguientes años. Antes de entrar en el tema de Industria 4.0, quisiera mostrarles un breve video en donde se detalla un poco cuáles son nuestros campos de accionamiento a nivel mundial. El eslogan de Bosch, Rexroth, es la empresa de accionamientos y control. Aquí de repente nos conocen más por el tema de accionamientos, mayormente en la parte hidráulica, porque se refiere a equipos de mina, por ejemplo. Nuestros principales clientes son Caterpillar, Komatsu, IPEA y todas las demás marcas ligadas, tanto para equipos móviles como también para equipos de planta en la minería. No obstante, hay una segunda parte que es la parte de control, donde, digamos, ni siquiera yo sabía mucho de todos los aspectos que podemos atender. Y dentro de este aspecto de control tenemos también lo que se refiere a automatización e Industria 4.0. Quiero dejarles con el video, por favor. Me gustaría que estén atentos a los textos que van a aparecer porque son muy importantes para nosotros como empresa y también deberían serlo para ustedes. Tiene que ver mucho con la motivación de nuestro trabajo, de lo que hacemos en el día a día. Lamentablemente tengo un problema con el audio. Voy a tratar de ponerlo acá.
Normalmente si ustedes ven este video pensarán pues que tiene que ver esto con una empresa que desarrolla productos y componentes en hidráulica o automatización, porque si se han dado cuenta pues no se habla de los productos. Vemos más proyectos en donde estamos incluidos. Uno de ellos, como lo han visto, es el Canal de Panamá. En el año 2016 se inauguró la segunda etapa del canal, la cual está íntegramente equipada con Rexroth, todo lo que tiene que ver con la parte hidráulica. Hemos visto la Torre Eiffel en París. Resulta que el elevador que lleva a los turistas hasta la cumbre de esta torre también es accionado a través de sistemas hidráulicos Rexroth. Y es así como queremos que nos conozcan, no como una empresa que simplemente produce componentes hidráulicos y de automatización y que los vende, sino una empresa que también trabaja mucho el tema de proyectos. Incluso aquí en la minería estamos presentes, por ejemplo, en el futuro proyecto de Quellaveco. Estamos suministrando 10 accionamientos hidráulicos para apron feeders, o sea, sistemas de transporte de material. Entonces, para eso uno tiene que hacer una ingeniería, para eso uno tiene que hacer cálculos, no es simplemente decirle al cliente, ¿sabes qué? Este producto tienes que comprarlo porque te va a servir. Hay todo un trabajo detrás, todo un trabajo técnico en donde personas como ustedes, futuros técnicos de TechSoup, son los que están haciendo ese trabajo, ¿no? Ustedes han visto que otro eslogan de nosotros es que para ser globales tenemos que ser locales. De nada nos serviría si estamos aquí con una pequeña oficina y todo viene de Brasil o de Estados Unidos o de Alemania, ¿no? Nosotros tenemos una oficina y un área de proyectos que se dedica a esto. Otro tema es que nos mueve nuestra pasión. Vivimos a diario todos los beneficios que puede tener utilizar un sistema hidráulico de Rexroth, si no estaríamos haciéndolo. Otro tema es que no nos damos por vencidos hasta haber encontrado una solución a cualquier problema donde se requiera realizar un accionamiento, sea de cualquier forma, sea hidráulico, sea eléctrico. Eso también es algo que nos caracteriza y que hoy en día nos hace líderes a nivel mundial, tanto en hidráulica como también en automatización. A pesar de que no lo conozcan, al menos en el tema de automatización, tanto en nuestro país como a nivel mundial, somos una de las principales empresas. Bueno, suficiente propaganda. Vamos a ver ahora dónde estamos situados dentro del mundo Bosch. Somos parte del grupo Bosch, como lo había mencionado. Estamos dentro del área industrial, tecnología industrial. Somos los líderes en accionamientos y controles de procesos y somos prácticamente los embajadores del concepto de Industria 4.0. ¿Por qué? Porque somos aquella empresa del grupo Bosch que se dedica a desarrollar y también fabricar componentes que sirven para este nuevo concepto industrial. El resto de este slide son más que nada las cifras de nosotros. Invertimos, al igual que el grupo Bosch, bastante de nuestra ganancia en lo que es investigación y desarrollo. Si no, no podríamos mantenernos a flote. Ese es otro de nuestros puntos fuertes, ¿no? No nos quedamos en el tiempo, sino seguimos innovando constantemente, ¿no? Hoy en día tenemos más de 50 plantas en 20 países y presencia directa o indirecta en más de 80 países en nuestra tierra. Tenemos una presencia bastante amplia. Bueno, hasta ahí el tema de nosotros, quiénes somos. Cuando nosotros hablamos de Industria 4.0, hay muchos conceptos que se nos vienen a la mente, pero hay uno que es la base de todo ello, que es la interconexión. Hasta hace poco la interconexión que nosotros conocíamos era aquella que se realizaba entre personas, ¿no es cierto? Podíamos estar conectados a través de una línea telefónica, a través de un celular, etc. Imagínense que en el 2020 van a ser más de 7 billones de personas conectadas. Pero así como hay personas, también hay otro aspecto que está interconectado, que son objetos. Objetos pueden ser, por ejemplo, una PC.
una PC interconectada con otra a través del Internet, ¿no? Si hace 20 años, cuando yo comencé a estudiar, eran más o menos 6 millones de PCs que tenían Internet a nivel mundial, para dentro de 2 años, pues ya el 2020 está casi a la puerta, a la vuelta de la esquina, vamos a tener más de 50.000 millones de objetos conectados. Y es ahí como se habla del concepto IoT, en inglés IoT, Internet of Things, que no es otra cosa que el Internet de las cosas. Es aquí como podemos vislumbrar la base, en dónde estamos y qué es lo que necesitamos. Con estas cifras, creo que podemos decir que todo país, excepto aquellos que están en guerra civil, que están destruidos o qué sé yo, estamos listos ya para internarnos en el concepto de la industria 4.0. Incluso en Bosch lo hacemos. Este es un letrero que está en la puerta de entrada de las oficinas de Bosch aquí en Lima, donde decimos que la conectividad no es simplemente una tecnología, sino es parte de nuestras vidas. Y es cierto. Qué desesperados estamos hoy en día si se nos pierde el celular o nos roban el celular. Perdemos contactos, perdemos documentos, perdemos fotografías, etc. Lo que antes pues no importaba. Hasta hace, no sé, 10 años, tú tenías un celular simplemente con una pantalla y un teclado, y si se te perdía, bueno, de repente perdías los 20 contactos que tenías y eso era. Hoy en día nosotros somos sumamente dependientes, lo que nos hace también estar preparados para esta tecnología. Eso nos da las habilidades de poder adentrarnos libremente dentro del concepto de Industria 4.0. Lo interesante, volviendo al concepto del IoT, o sea, el concepto de los objetos interconectados, es que la Industria 4.0 es solo una parte de todo un mundo de áreas y sectores en nuestra vida en donde ya estamos, muchos años antes de la Industria 4.0, hablando de objetos interconectados. Por ejemplo, en la salud, estos monitores de, no sé, frecuencia cardíaca, presión, etcétera, que se usan y que están conectados hacia una central que está monitoreando nuestros signos vitales. O en la movilidad, existen sensores que tienen el tamaño de un encendedor de cigarrillos de un auto, que cuando sensan un accidente automáticamente mandan una señal de alerta. La domótica, o sea, la tecnología de los edificios, es uno de los ejemplos más antiguos, ¿no? Recuerden sistemas de alarma en donde a través del smartphone yo podía ver exactamente cada una de las cámaras que tenía en casa. No es algo nuevo, es algo que ya se conoce, los electrodomésticos inteligentes, o también el tema de las redes energéticas inteligentes. Nosotros con la industria 4.0 hemos como que venido un poco más tarde, por el simple hecho de que en nuestro caso necesitábamos una seguridad para que esto funcione. Si nuestro hardware todavía no está lo suficientemente desarrollado y las redes de internet no son suficientemente estables, no puedo permitirme tener una planta cuyos datos se elevan a la nube y después yo no sé qué va a pasar con ellos. Si tengo una falla en internet o una falla en el hardware, finalmente puedo causar daños mayormente económicos bastante graves, ¿no? Entonces, el mensaje aquí es que el concepto de Internet de las Cosas lo conocemos prácticamente en todos los sectores de nuestras vidas hoy en día. Aquí tenemos una imagen bastante trillada, bastante conocida. Yo creo que todas las empresas que vienen aquí a hablar de Industria 4.0 la enseñan. Yo no quiero adentrarme mucho a los aspectos detallados de cada nivel de la revolución industrial. Lo único que quiero dejarles es un mensaje que es un poco diferente al que dejan otros expositores. Por un lado, quiero que analicemos en conjunto la duración de cada revolución industrial. La primera revolución industrial
data de 1780 hasta 1870. Es decir, durante toda esta época los procesos manuales se convirtieron en procesos mecánicos, ¿no? Máquinas a vapor, una faja que accionaba un eje central que accionaba a su vez varias máquinas a una velocidad idéntica, en fin, eso es la primera revolución industrial, 90 años. La segunda, que fue la electrificación, donde ya utilizábamos al 100% la energía eléctrica para accionar diversas máquinas, nos dura 100 años. La tercera revolución industrial comienza en el año 1970, o sea, hace 48 años, más vieja que yo, imagínense. Y me atrevo a decir que todavía no acaba. ¿O alguien de ustedes conoce un concepto o una máquina más moderna a una digital, a un CNC? Que yo sepa, todavía no existe. Entonces, todavía estamos en la tercera revolución industrial. La cuarta revolución industrial, que ya es la conectividad, inicia hace más o menos 5 años. Bosch es una de las empresas a nivel mundial que comenzó con esto. De hecho, el concepto de Industria 4.0 nace en Alemania, a través del trabajo en conjunto de varias empresas entre las que estaba Bosch. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos con una tercera revolución industrial que todavía no acaba, y ya comenzamos una cuarta revolución industrial, en donde voy a modificar la figura del robot y la voy a reemplazar con una figura que simboliza datos. Me gusta hacer esta modificación en el gráfico porque mucha gente piensa que un robot es sinónimo de Industria 4.0. Con esto hemos dejado de lado este concepto. Lo que necesitamos es la digitalización y la toma de datos. Eso para nosotros es una de las principales fuentes de información con la cual vamos a trabajar en la Industria 4.0. ¿Y cómo estamos en nuestro país? ¿Ustedes qué creen? ¿En qué nivel industrial estamos? En el primero no creo, no he visto, al menos en mis múltiples viajes por el país, una máquina a vapor que esté accionando alguna planta. Pero máquinas eléctricas yo creo que sí hay todavía, ¿no es cierto? Entonces, nos encontramos todavía en el Perú, en la mayoría de los casos, en las pequeñas y medianas empresas, en una época bastante, digamos, distante, una época que ya terminó. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos llegar a Industria 4.0? ¿Con un robot, como se había mencionado hace un momento? No, ya no. El robot no es significado de Industria 4.0. La automatización no es sinónimo de Industria 4.0. Es bueno tenerlo, obviamente, porque optimiza nuestros procesos industriales, pero no es requisito indispensable. Por eso es que he modificado este gráfico y aquí le he puesto simplemente los datos. Porque tomar datos de un proceso no necesito necesariamente un robot o algo automatizado. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros aquí ya no es pasar de la industria 3.0 a la 4.0, sino pasar de la 2.0 a la 4.0. Y aquí llegamos a otra idea que se tiene, y lo digo aquí abiertamente. Donde estoy parado hoy, hace algunos meses también di una charla sobre Industria 4.0, una presentación mucho más rudimentaria, todavía no tenía tanto conocimiento en esto, y había personas que hablaban de que, bueno, nuestra industria está primitiva, no podemos trabajar con Industria 4.0, tenemos que cambiar todo, tenemos que comprar robots, tenemos que automatizar. Me atrevo a decir, y lo voy a demostrar con ejemplos, de que pasar del concepto de Industria 2.0 a la Industria 4.0 es un paso que, curiosamente, es sumamente simple y sumamente económico. Ustedes dirán, este gringo está loco, ¿de qué habla? Pues
tengan un poco de paciencia, avancemos un poco en la presentación y ojalá todos después, o casi todos, estemos convencidos de que también en una pequeña, en una mediana empresa se puede trabajar bajo el concepto de Industria 4.0 sin tener ni siquiera que invertir $10,000, ni siquiera $10,000, con todas las ventajas que tiene este concepto industrial. Ojo, no estoy hablando de una solución así a medias tintas, estoy hablando de un concepto de Industria 4.0 completamente establecido. Y si vamos un poco más allá, hay otro concepto que a veces lo ponemos en duda, porque si decimos que la industria 4.0 es digamos, un proceso que le sigue a la industria 3.0, a la tercera revolución industrial, y ocurre cuando la tercera todavía no está cumplida, ¿realmente estamos hablando de una revolución? ¿O estamos hablando simplemente de una evolución? Y las empresas que quieren vender sus productos lo están empaquetando bonito, están diciendo que es industria 4.0, hacen gran alarde y en realidad solamente es una parte de la tercera revolución industrial. Y ahí viene un tema interesante. Si nosotros vamos por el lado técnico, me atrevo a decir que estamos en una fase de evolución, no de revolución. Porque como lo había dicho, las máquinas que utilizamos para Industria 4.0 son exactamente las mismas que se utilizaban para la Industria 3.0. Los robots se tenían ya, los sistemas de automatización se tenían. Entonces, desde el punto de vista de las máquinas, lo que tenemos es una evolución técnica. Pero, entonces, tendríamos ¿qué cosa? Un híbrido, una evolución industrial, no una revolución. ¿Cómo quedamos? Cuando hablamos del concepto de Industria 4.0, tenemos que salirnos un poco de este pensamiento tecnocrático que siempre nos vincula al hardware, donde siempre pensamos en máquinas, donde una revolución industrial siempre tiene que ir de la mano con máquinas nuevas, sistemas nuevos, etc. Hoy en día, y gracias a la interconexión de los objetos, o sea, el Internet of Things, nosotros también vivimos una revolución, pero ya no a nivel técnico, sino a nivel empresarial, porque cambiamos la forma en la que producimos. El trabajo diario de los empleados se ve modificado, la forma en la que vendemos se vuelve completamente diferente. Por ejemplo, así como estoy hoy aquí parado, dentro de 5 minutos de repente se me ocurre ver en el internet una subasta por eBay que estoy siguiendo y compro algo en Estados Unidos que después me lo envían aquí, o algo en la China o donde sea. El concepto del e-commerce, o sea, la venta de productos por medios electrónicos, se ha vuelto realmente una revolución, que también ataca obviamente a la industria. Entonces, tenemos por un lado una evolución técnica, desde el punto de vista de máquinas y hardware, pero tenemos una revolución empresarial donde debemos cambiar nuestro chip. Y ustedes dirán, bueno, pues entonces los gerentes generales van a cambiar su chip. No. Nosotros como técnicos debemos atacar las mejoras industriales de una forma completamente nueva, porque la industria 4.0 no nos ofrece una solución universal hecha a la medida. No es como si nosotros pasamos de una máquina común, un torno eléctrico, a un torno CNC, donde yo ya sé cómo va a funcionar y cuáles van a ser los resultados, donde yo puedo calcular todos mis procesos. Cuando entramos al mundo de Industria 4.0, muchas veces ni siquiera sé al inicio de un proyecto cuáles van a ser mis resultados. Es decir, con una mentalidad creativa, innovadora y proactiva, con la cual yo voy a analizar mis procesos, voy a saber lo que hago, y desde ese punto de vista voy a poder comenzar a trabajar un proyecto
con el cual pueda después optimizar el proceso, sin tener que cambiar máquinas, sin tener que cambiar las personas, pero sí a través de la toma de datos y el feedback que le voy a dar al proceso, poder iniciar una mejora. Entonces, debemos hablar tanto de la evolución como una revolución, y por lo tanto, sí podemos hablar de la revolución industrial 4.0, porque la industria lo es todo, tanto con qué se produce y también el proceso mismo de la producción. En los últimos 5 años, también el concepto en sí de industria 4.0 ha tenido diferentes matices. No voy a decir que ha cambiado, porque hay casos en donde todavía se aplican los conceptos clásicos. ¿Y cuál es el concepto clásico de la industria 4.0? Probablemente es también lo que ustedes escuchen casi a diario de las personas que hablan sobre industria 4.0. No voy a ahondar mucho en el tema. Tenemos una fábrica convencional, le adjuntamos datos que recibimos de los procesos que son inteligentes, o sea que también son capaces de emitir datos. Estos procesos están obviamente interconectados, los datos se suben a una nube, se analizan, se devuelven al proceso, se induce una mejora en tiempo real muchas veces, y con esto automáticamente tengo una fábrica inteligente, ¿no? Y ahí el concepto sería, bueno, las tecnologías industriales existentes, no nos olvidemos de eso, son combinadas de forma óptima y enriquecidas con tecnologías de la información. O sea, es el trabajo conjunto entre la ingeniería mecánica y la ingeniería informática, ¿no? Pero, ¿qué pasa si no tengo una planta? ¿Qué pasa si tengo un pequeño taller? ¿O qué pasa si tengo una fábrica porque no tengo el dinero de interconectar todos mis procesos? Entonces tengo que ir un paso más atrás. Tengo que entender el concepto de industria 4.0 ya no como un todo, sino transfiriéndolo a nuestra realidad, verlo de repente relacionado a procesos. Entonces yo tengo un proceso, de este proceso tomo datos, estos datos se suben a la nube, obviamente está interconectado, y esto se convierte en un proceso inteligente. Esto ya es industria 4.0. No hay necesidad de tomar toda una fábrica, me basta con un proceso dentro de una planta. Y es así como muchas veces también nosotros en Bosch y en Rexroth trabajamos industria 4.0. No tenemos la capacidad de simplemente decir, bueno, voy a tumbarme toda la planta, voy a comprar robots, voy a automatizar todo, voy a interconectar todo y voy a ser feliz, porque después el único que va a ser feliz es el banco, porque voy a tener una deuda de los 1000 demonios y no voy a poder pagarle. Por lo tanto, no lo hacemos así. Ninguna empresa lo hace. Me ha pasado también que en algunos eventos de industria 4.0 las empresas hablan de que sí, tienes que automatizar, tienes que compramos esto, lo otro, y la gente se queda así con la boca abierta y dice, ¿y cuánto me va a costar esto? Olvidémonos de ese tema. Si somos millonarios y tenemos la capacidad de construir algo nuevo, hagámoslo bien desde el inicio, pero si no lo tenemos, tratamos de trabajar con lo que tenemos, mejorándolo, y así poco a poco ir avanzando. Entonces, esta frase es mía, por si acaso me refería a explicar un poco el concepto ligado a nuestra realidad, en donde la industria 4.0 no significa necesariamente una producción automatizada en una fábrica entera. Es posible mejorar procesos a través de la recolección de datos, eso siempre, y posterior modificación de las variables de producción, o sea, un feedback en tiempo real, a través de herramientas informáticas. Eso podría ser un buen concepto cuando no tenemos pues la cantidad de dinero como para construir o reconstruir todo. Hay otro aspecto, otro concepto de repente mucho más abstracto, en donde vemos la importancia de las personas.
Cuando ya no estamos hablando ni siquiera de procesos, estamos hablando simplemente de la gente que trabaja en una empresa por un lado y del otro lado sí de las máquinas y de los procesos que generan datos. Vamos a darnos cuenta que los datos nos persiguen hasta en la sopa, o sea, si no tenemos datos no tenemos industria 4.0. Entonces, entre las personas y las máquinas, ¿cuál va a ser el nexo? A ver, díganmelo, ya lo hemos escuchado. ¿Qué necesitamos? ¿No? ¿Conectividad a través de qué? Internet, bueno, en realidad sí, parte de esto, la Internet es prácticamente el almacenaje de datos, pero obviamente necesitamos también algo de hardware, ¿no? Para poder tomar estos datos. Así que a través de la informática, nosotros lo que hacemos es unimos a las personas con las máquinas, y esto sería también un concepto mucho más abstracto. Ok, luego de haber conocido un poco estos diferentes conceptos con los que podemos entender la industria 4.0, quiero presentarles un poco el circuito industrial. Algo muy simple, no quiero que esta presentación sea muy complicada. Sabemos que hay muchos aspectos relacionados al manejo de datos, la seguridad, el famoso concepto blockchain, del cual podríamos estar hablando 2 horas más. No quiero hacerlo tan complicado, porque si nos complicamos nos da miedo y al final no hacemos nada. La idea es que ataquemos este concepto de la manera más simple posible. Entonces, si tenemos una planta, un proceso, una persona, etcétera, generando datos, y estos datos se van a la nube o el cloud. La cloud es un ambiente virtual externo en el cual se puede acceder a capacidades de almacenamiento, y lo interesante no solamente esto, que es que también podemos procesar los datos que almacenamos, ¿ya? Si tenemos muchos datos en un lapso de tiempo muy corto, nosotros le vamos a llamar Big Data, ¿ya? Lo interesante del Big Data es que son datos que pueden resultar interesantes e importantes dentro del proceso, pero son datos que yo no voy a poder analizar en tiempo real, porque son simplemente demasiados. Entonces estos datos yo los voy a tomar y después vamos a ver cómo los voy a trabajar. Lo que sí puedo hacer para tener un feedback a tiempo real es el famoso cloud computing, o sea que es un servicio que muchas veces nos brinda la nube, el cual obviamente analiza ciertos datos que son relevantes para nuestro proceso, normalmente datos que sirven para determinar KPIs, puntos críticos, cuellos de botella, etc. Y esto nos va a ayudar de manera inmediata. Si nosotros necesitamos también utilizar los demás datos, sea cual fuera la razón, nosotros vamos a utilizar el data mining, en donde tenemos otro método de análisis de datos. Es un método un poco más estadístico, sin la necesidad de tener después un resultado exacto, pero sin poder tener algún dato referente a tendencias, relaciones entre uno y otro KPI, etc. Y esto se aplica a cualquier tipo de ejemplo, ¿no? Y justo hablando de esto, tengo aquí un ejemplo real del Big Data y cómo se maneja y para qué se utiliza a través de la empresa Rolls-Royce. Rolls-Royce no solamente es una marca de autos de lujo, sino también es una empresa inglesa que fabrica turbinas de avión. Lo interesante es que a través del concepto Industria 4.0, o sea, la recolección de datos y su análisis, esta empresa recolecta 5 gigabytes de datos por cada vuelo que se realiza a nivel mundial con un avión que tiene una turbina de la marca Rolls-Royce. Imagínense entonces ustedes cuántos datos diarios voy a recolectar. Es imposible que cada uno de estos datos sea procesado, porque simplemente es demasiado. Lo que sí puedo hacer es, con los datos clave, darme una imagen del estado de cada turbina y ver algunas tendencias, ¿no? Por ejemplo, si la presión de aceite es tal y la presión de combustible tal, de repente puedo tener una falla. Ustedes saben que en la parte de los aviones es muy importante que sean sistemas
sumamente confiables, porque si falla una turbina, bueno, de repente con la otra funciona todavía el avión, pero si fallan las dos, ahí sí vamos a tener que darle la queja a San Pedro. Estos resultados se utilizan para mantenimientos predictivos, ¿no? Ustedes saben perfectamente lo que es el mantenimiento predictivo, ¿no? ¿Quién podría explicarme un poco en una sola oración qué cosa es el mantenimiento predictivo? Futuras fallas, exactamente. ¿Cuál es la diferencia entre el mantenimiento predictivo y el preventivo? ¿Por qué le cambiamos el aceite a nuestros vehículos? Motos, autos, etc. ¿Por qué? Porque puede pasar algo, ¿ya? Pero no significa que si tú no le cambias cada 5.000 kilómetros o lo que te diga el manual, tu auto o tu motor se vaya a destruir, ¿no? A mi colega de Bosch, a tu camioneta, no sé qué, no le has cambiado el aceite nunca, por eso que ahorita está hasta las patas, pero puede pasar más tiempo, porque es un puede. Nosotros prevenimos algo que podría suceder. Cuando hablamos de mantenimiento predictivo, es que nosotros ya sabemos que va a suceder. Y sabemos que si no le damos el mantenimiento, esa turbina va a fallar. Y sabemos a través de la cantidad de datos cuándo es que falla y cómo es que falla y cuáles son los componentes que debo reemplazar. Esto le dice a Rolls-Royce que puede ofrecer un servicio de mantenimiento a sus turbinas con un precio fijo. Porque ya sabe lo que ocurre. Tiene tantos datos que ya conoce el comportamiento de cada una de las turbinas. No es necesario, o el riesgo que tiene es mínimo. Entonces yo puedo decirte, perfecto, cómprame una turbina y el servicio de aquí hasta que la turbina deje de funcionar te va a costar, no sé, $1 millón, por dar una cifra así. Entonces, esa es la gran ventaja de tener una cantidad inmensa de datos. Ahora, datos por sí solos no nos sirven de mucho. Debemos tener a las personas que sepan cómo analizar los datos, porque si no, simplemente va a ser información ahí en la nube y ahí va a estar, ¿no? Y se va a seguir almacenando. Es la creatividad y la capacidad de análisis de las personas, mayormente que son ingenieros o técnicos, que es la que lleva después a un análisis correcto de datos y a una mejora del proceso. ¿Ya? Nuevamente, ese es uno de los retos, ya lo habíamos dicho. No cambiamos el hardware, simplemente tomamos datos y vemos cómo podemos mejorar el proceso. Y es ahí donde nosotros como Bosch tenemos una gran ventaja. Diría yo inclusive que es una ventaja única en el mundo, porque por una parte somos proveedores tecnológicos, o sea, hacemos la ingeniería, generamos, producimos, distribuimos, aplicamos, le damos seguimiento a todos nuestros productos. Y lo mejor de todo es que en muchos casos nosotros mismos lo probamos. Bosch tiene más de 250 fábricas en todo el mundo. En todas ellas se realizan procesos industriales y nosotros como principales componentes del área industrial de Bosch somos quienes suministramos la tecnología. Entonces, ¿qué mejor, no es cierto? De repente otras empresas no lo pueden hacer, nosotros sí. Tenemos industria de herramientas eléctricas, tenemos sistemas de calefacción, tenemos repuestos automotrices, quien no conoce una energía o una batería Bosch, tenemos sistemas de seguridad y domótica, etc. O sea, estamos en muchos campos de la aplicación de nuestros productos. Entonces somos quienes no solamente producimos, sino también probamos y comprobamos estos productos antes de llevarlos al mercado. Esa es también la idea de la industria 4.0. Es, por una parte, realizar ventas internas de Bosch y también, obviamente, lograr ofrecer soluciones para los clientes externos. Entonces aquí algunos ejemplos en donde solamente como Rexel, esto no es Bosch en general, sino solamente Rexel, cómo hemos ido avanzando con diferentes tipos de tecnología, ¿no?
Aquí vemos, por ejemplo, una unidad de mando que también está conectada a la nube, que puede tener, por ejemplo, un sensor de contaminación del aceite, donde lanza alarmas exactamente cuando el límite de contaminación excede o hay un exceso de temperatura, etcétera, ¿no? Entonces, para estar seguros, esa alarma pues, no necesariamente llega a los operadores, sino también puede llegar al gerente de planta o al dueño de la empresa, ¿ya? Porque ya hemos tenido casos aquí donde una minera, cuando tuvo una alarma de temperatura, lo único que hizo es aumentar el límite de temperatura, finalmente dañó irreversiblemente 3 motores hidráulicos, una inversión de más o menos $500,000. ¿Cuál había sido el problema? Las aspas del ventilador las habían puesto al revés. O sea, en vez de enfriar, calentaba. $500,000 de gasto. ¿Ya? Entonces, la industria 4.0 también nos sirve para esto, ¿no? Cualquier alarma ya no solamente se ve en la máquina a través de una bombilla roja o de repente un panel, sino el dueño de la empresa abre su celular, ve, uy, ¿qué ha pasado acá? Tengo un problema. Automáticamente llama, o puede también a través de un panel de control, puede parar la producción con simplemente apretar un botón. Y evita serios daños que después perjudican también nuestro bolsillo. Entonces, como esto hay un sinnúmero de soluciones en las cuales no quiero ahondar porque son muchas, pero eso por un lado, y por el otro lado, obviamente, trabajamos también en proyectos de industria 4.0 a nivel mundial, ¿no? Iniciamos obviamente en Alemania, aquí algunas plantas como ejemplo, no es que sean todas, sino solamente algunas. En Brasil también hace poco iniciamos varios proyectos de industria 4.0 y he puesto ahí en un círculo rojo también nuestro país. ¿Ustedes sabían que aquí hay una fábrica Bosch? ¿Sí o no? Aquí tenemos una planta de electrodomésticos que está al costado del aeropuerto, en el Callao. Y ahí también estamos ya trabajando mundialmente en implementar procesos de industria 4.0. Porque obviamente nos interesa que nuestras plantas también estén trabajando eficientemente, eso sí, siempre con el cuidado también de los recursos económicos que vamos a invertir. Quiero mostrarles ahora algunos ejemplos y también es claro entender un poco que no trabajamos, como lo había indicado al inicio, con sistemas de automatización o robotizados, al menos no necesariamente. Lo que vemos aquí es el típico caso de una empresa como Rexroth, que produce componentes hidráulicos, los cuales tienen muchísimos componentes pequeños que son diferentes y cuyos modelos, una válvula por ejemplo, de tamaño de 4 conexiones y 3 posiciones, de tamaño nominal 6, puede tener pues hasta 1500 diferentes códigos de acuerdo a su funcionamiento, de acuerdo al carrete que lleva, etc. Entonces, esto para nosotros siempre ha sido un problema, porque la única forma de producirlo era de manera manual y pues teníamos serios problemas cuando por un momento producíamos un modelo de válvula y después teníamos que producir otro modelo. Teníamos que prepararnos, sacar las instrucciones, todo un procedimiento, necesitábamos un stock aumentado porque finalmente producíamos por lotes. Hoy en día, gracias a Industria 4.0 y solamente a través de Industria 4.0, porque no tenemos una producción de serie, podemos mejorar sustancialmente la eficiencia en un proceso manual. Si vemos en la parte inferior, tenemos las cifras de mejora. Por un lado, el rendimiento aumenta 20%, que eso es sumamente importante. Luego, el tiempo de preparación entre uno y otro modelo ya no es
más de 6 minutos, perdón, más de 7 minutos, sino es 0. El stock de piezas que necesitamos ya no es 3 días, sino solamente 2 días. Pero vean que el tiempo de producción no ha variado. Claro, porque sigue siendo la persona la que realiza el trabajo. Porque simplemente sería económicamente inviable tener robots que estuvieran haciendo ese trabajo. Entonces, lo que mucha gente dice, oye, sí, con la industria 4.0 se van a perder puestos de trabajo, pienso yo que es algo que se debe tomar de una forma bastante cuidadosa y se debe ver de una manera muy relativa. De repente se pierdan algunos trabajos rutinarios, pero se van a necesitar técnicos cada vez más calificados cuando se trate de mejorar los procesos en una planta. ¿Ya? Tenemos aquí en esta línea de montaje multiproducto algunos de los componentes de la industria 4.0 instalados, ¿no? En este caso tenemos una identificación inequívoca del producto a través del concepto RFID, que no es otra cosa que la colocación de un chip en el producto, que es prácticamente una partida de nacimiento, donde se sabe todos los procesos que pasan este producto. Se puede adicionar información, pero también se puede leer información, ¿no? Como una memoria flash. Tenemos puestos de trabajo flexibles y autónomas, donde la configuración es virtual, es decir, cada trabajador tiene un transpondedor, algo como esto, donde al momento que se acerca a su estación de trabajo, ésta se configura a sus necesidades. Desde temas tan banales como, por ejemplo, la altura del trabajador. ¿Ya? Yo mido más o menos 1,80 m y yo trabajo a esta altura. Pero si viene una persona que mide 1,60 m, va a estar así. O si yo voy a un puesto de trabajo donde trabaja una persona de 1,50 m, yo voy a estar así y finalmente me malogro la columna. ¿Ya? Y otro concepto también que se utiliza aquí es el supermercado de piezas, en donde según la necesidad de esa línea se van suministrando los componentes que necesito en ese momento. Pero ojo, como lo dije, quienes realizan el proceso de la producción siguen siendo seres humanos, y eso no va a cambiar. Y esto es una muestra de cómo en un país donde un obrero gana más o menos $2,000 a $3,000 mensuales, podemos seguir siendo competitivos con una línea de producción manual. Porque nosotros siempre hablamos de que, oye, el robot es más eficiente, más económico, en los países desarrollados casi siempre se utilizan robots. No es así. También con esta línea somos competitivos a nivel mundial, compitiendo con empresas que están en Estados Unidos, que están en Brasil, que están en la China, que están en otros países. ¿Ya? Mantengan eso, por favor, siempre en mente cuando alguien les diga, oye, tú vas a perder tu trabajo cuando entre la industria 4.0. Díganles, no, el ingeniero de Dos nos dijo que no es cierto. Ya después ya, bueno, este idiota que les habrá dicho, pero bueno, en fin. Y tengo también un video que muestra un poco esta línea, justamente la línea de multiproductos de Humboldt. Lo he dejado sin audio porque es más fácil de entender. Tenemos un concepto también de visualización de procesos, que es este aquí, se llama Active Cockpit. Ahí es donde se revisa toda la información relevante a la planta, a la fabricación, en tiempo real. Obviamente se pueden hacer modificaciones. Aquí tenemos la línea en sí, ¿no? Las bases de los productos que se fabrican. Antes de iniciar se revisa lo que se va a producir. Ahí pueden haber gerentes, digamos los jefes de línea, etc. Y aquí comienza el proceso. Entonces, ustedes ven que las instrucciones que tiene la persona ya no se dan en papel, sino en una pantalla. Si esta persona hablase otro idioma, automáticamente a través de este chip se adecua al idioma que habla esta persona. Aquí tenemos el supermercado de piezas que le indica al operador cuál es la pieza indicada que necesita. Si toma la equivocada, automáticamente sale una luz amarilla, ¿no? Una vez que se acaban las piezas, pues
receptáculos antiguos se devuelven y automáticamente son reemplazados por nuevos. Mientras se hace el trabajo, se puede también realizar un diagnóstico en tiempo real. Ese es el transpondedor del cual les hablaba, en donde el puesto de trabajo se adecua automáticamente al trabajador y no al revés. ¿Ya? Entonces, al final, aquí se pueden realizar análisis de la producción en tiempo real, ¿ya? Se ven cualquier clase de desviación, se ven datos de diagnóstico. Esto se puede hacer en una pantalla aquí, o se puede hacer en una pantalla de una sala de reuniones, o también se puede hacer a través del celular, lo puede revisar el gerente que de repente está volando hacia otro país en su laptop, etc. Lo importante y el mensaje de este video es que seguimos trabajando con personas. Es algo que no ha cambiado, nunca cambiará, porque no podemos realizar una producción prácticamente individualizada con equipos automatizados. Ahora quisiera hablarles de un producto que nosotros hemos desarrollado hace un tiempo, que se llama IoT Gateway. Gateway en inglés significa puente, conexión, y es nada más y nada menos que la posibilidad de convertir una máquina, un proceso, en un proceso Industria 4.0 con poca inversión y sobre todo de una manera sumamente sencilla. Esa es la ventaja que tenemos de ser, digamos, proveedores tecnológicos y también usuarios de los mismos. Y me atrevo a decir que esta solución es única en el mundo, porque no solamente tenemos el hardware que necesitamos, sino también tenemos el software que nos va a ayudar a recolectar datos, identificar datos, analizar datos y generar mejoras en nuestro proceso. Lo que tenemos es muy simple en cuanto al hardware. Tenemos una PC industrial, ¿no? Lo más importante son las entradas, ¿no? Ethernet, Profibus, USB, Wi-Fi, Bluetooth. Aquí entradas y salidas analógicas según la cantidad y tipo de datos que nosotros vayamos a recolectar, ¿no? Ese es el punto de partida. Mientras mejores datos tengamos, mejor va a ser también la respuesta y el resultado de un proyecto de implementación de este IoT Gateway. Esto se puede implementar en cualquier tipo de proceso, ¿ya? Eso lo puedo conectar a un PLC, ya existe. Puedo conectarle sensores análogos, es decir, lo puedo prácticamente conectar a cualquier tipo de máquina, ¿no? ¿Cómo funciona? Aquí tengo un diagrama en realidad más simple de lo que parece. Lo que nosotros tenemos son dispositivos, ¿ya? Dispositivos que generan datos, ¿no? Pueden ser chips, pueden ser sensores, puede ser a través del OPC. Nosotros tenemos una aplicación que ya es parte del software de este IoT Gateway. No es un programa, es una app, es una aplicación, donde nosotros conectamos estos generadores de señales directamente con el IoT Gateway. Obviamente siempre manteniendo también la seguridad de data dentro de este módulo. Pero no es solamente tomar datos lo que implica el concepto de Industria 4.0, también debemos procesarlos. Entonces, dentro del paquete también se encuentra una aplicación de procesamiento, ¿ya? Y aquí es donde vamos a parametrizar de qué tipo qué tipo de datos vamos a procesar y cómo los vamos a procesar, porque finalmente lo que nosotros queremos es ver resultados que pueden ser muy diversos. Nos puede dar resultados como data para nuestro mantenimiento preventivo, para un análisis de datos simple, una visualización y notificación, o sea, alarmas en el caso que alguno de los parámetros se salga del límite normal.
optimización mismo, eficiencia en máquinas, inteligencia de negocios, ¿ya? Cuando nos vamos un poco más allá del mismo proceso productivo, etc. ¿Ya? Y es aquí donde a nosotros como técnicos o ingenieros se nos pide que apliquemos nuestro conocimiento, porque esto no te lo va a dar el IoT Gateway, no es una solución universal. Nosotros tenemos que definir cuáles son los datos que voy a tomar, cómo los voy a analizar, cómo los voy a procesar y a qué resultado me voy a seguir. ¿Ya? Y ahí está el gran reto de conocer nuestro proceso y conocerlo al detalle. ¿Ya? Un gerente, por ejemplo, de planta nunca va a poder realizar un proceso de estos porque no conoce el proceso. Quien lo conoce son los técnicos, son los operadores, son los supervisores y de repente ya ni siquiera ellos. Quien está vinculado directamente al proceso es el que lo conoce mejor, sabe cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas y cómo puede mejorarlo en el tiempo. Y aquí un ejemplo muy claro de cómo nosotros también aplicamos esta tecnología, este IoT Gateway, en la misma planta, pero en otro sector. Así como nosotros fabricamos componentes industriales, como válvulas, por ejemplo, hidráulicas, nosotros tenemos que probarlas y esto se hace en bancos de prueba. Ahora, estos bancos ya son electrónicos, tienen sensores, un sistema de análisis de datos, pero no están entrelazados con otras máquinas dentro de la planta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que, de alguna forma, sacar datos de este banco de pruebas. Lo puedo hacer a través de diferentes métodos, ¿no? A través de USB, a través de entrada analógica, etcétera, o Bluetooth, o lo que fuera, a nuestro IoT Gateway. Y este gateway luego pues emite esta señal y los datos hacia el software. En el caso de Bosch nosotros lo llamamos Production Performance Manager, o sea, es software de gerenciamiento de la performance de producción. Y aquí nosotros visualizamos ya sea en una pantalla, a través de nuestro celular, etc. Solamente en este ejemplo del banco de pruebas nosotros hemos podido ahorrar 25% de los costos operativos, 20% de energía, hemos aumentado la eficiencia de la máquina en 5% y tenemos un retorno de la inversión de esta mejora en menos de año y medio. ¿No? Si tomamos en cuenta que una máquina no sé en cuánto tiempo se desprecia, más o menos en 10 años de lo normal, un año y medio pues es más que suficiente, ¿no? Tenemos un montón de tiempo en donde esta solución nos va a generar ganancia pura, porque aquí no tenemos una máquina, no es algo que se desgaste, es un procesador bastante robusto, son entradas y salidas y es el software. Lo máximo que nos podía pasar es que de alguna manera se cuelgue la computadora, tengamos que formatearla o algo por el estilo, porque tampoco es muy probable. ¿Okay? No tenemos entonces hardware costoso que pueda dañarse o que pueda gastarse. Aquí también en TechSoup, hace un año más o menos presentamos un multisensor, ¿verdad? Que si nosotros tomamos en cuenta que el concepto de Industria 4.0 se basa en la recolección de datos, este componente, este producto puede resultar sumamente interesante, porque nos va a ayudar a tomar datos. ¿Qué tipo de datos?